Muy buenas a todos, voy a hacer la primera tier list para el canal y antes que nada, para los que no quieran ver el proceso lógico por el cual ponga un personaje en un rango o en otro, tenéis en la descripción los tiempos del vídeo para ir directamente al resultado final de la tier list. El vídeo quizás es un poco largo porque voy a parar en cada personaje a comentar un poco por qué lo pongo en esa posición. Un matiz importante es que no voy a considerar a lo que nos estemos enfrentando. Quiero decir, el desafío del juego a día de hoy son abismos 11 y 12 por igual, son un poco igual de difíciles, ¿no? Quizás incluso más difícil el 11 que el 12. No por ello voy a poner a los personajes de Crío y de Geo mejor que el resto, aunque sean más útiles en ese contenido, ya que ya sabemos que ese contenido va a seguir rotando y en un futuro tendremos otro. Así que nada, vamos con ello. Y para empezar, lo que voy a hacer es empezar con los carries más populares, ¿no? Luego ya iré por elementos, pero quiero empezar con los carries para que entendáis un poco cómo va a ir la dinámica para hacer la tier list. Y empezamos con Diluc y Klee. Y a Diluc y a Klee los voy a poner a ambos en S. La razón por la que voy a poner a ambos en S es, pese a que no sean iguales del todo, sí que son dos personajes de Pyro, pero tienen situaciones en las que uno es mejor que el otro. Voy a poner a Diluc delante porque por lo general va a ser un poco más fuerte que Klee, pero insisto, esto depende mucho de las situaciones. En segundo lugar están Keqing y Razor, que son dos personajes de Electro, pero que Razor solo destaca en su ámbito físico, y Keqing puede destacar tanto en físico como Electro. Esto ya le daría puntos por delante de Razor, lógicamente, pero es que incluso comparándolos en el aspecto físico, Keqing es un poco más fuerte que Razor. Y no estoy poniendo a Razor tan abajo porque sea un mal personaje, para nada. La razón es que hay un personaje que es exactamente igual pero mejor que es Keqing, pero aún así Keqing no es tan bestia como son Diluc o Klee. Sigo con Tartaglia para hacer otra comparación. La comparación es con Keqing, y a Tartaglia lo voy a poner delante de Keqing. Ambos tienen una versatilidad. La versatilidad de Keqing, como ya dijimos, es que puede ser un carry de electro o un carry físico. La versatilidad de Tartaglia es que puede ser un carry o un subcarry, y eso es bastante más relevante. Además que el elemento de hidro es bastante mejor que el elemento electro. A Ningguang la voy a poner justo delante de Razor por la sencilla razón de que es el único carry real de Geo. Entonces, no es que Geo o físico sean uno mejor que otro, son parecidos simplemente. Pero al ser el único carry de Geo, al no tener esa competencia, la voy a poner por delante de Razor. No hay ninguna razón más. Y por último, la loca de los cuernos, que es la mejor carry del juego de lejos. Tiene el equipo con más daño del juego de derretido y tiene el equipo con mayor tempo del juego de congelado. Fin. Bien, vamos a ir por elementos. Ya os hacéis una idea de cuál es el proceso lógico para que yo coloque personajes en la tabla. Así que ahora ya voy a pasar por elementos simplemente. Y empezamos con Pyro y con concreto con Bennett. Sabéis que a mí me encanta, que es uno de mis personajes favoritos del juego. Y es que Bennett es el mejor healer del juego. Pero además es un personaje útil como subcarry para un equipo de Pyro. Además, es incluso un posible carry de Pyro. Bennett, en mi opinión y sin ninguna duda, es un tier SS, justo detrás de Ganyu. Y es que puedes usar el carry que quieras, me da igual, Diluc, Klee, Tartaglia, Ganyu. El mejor healer, el mejor support, por lo general, en cómputo global, va a ser Bennett. Pero el fallo que tiene Bennett es que no aplica Pyro de una forma lo suficientemente constante. Y aquí es donde entra Xianlin, y por eso Xianlin la voy a poner muy arriba, delante de Tartaglia incluso, sí. La razón básicamente es porque Xianlin es un buenísimo subcarry de Pyro, que en equipos de Pyro, si no las sueles usar es porque está Bennett y ya llevarías al carry de Pyro y a Bennett de Pyro y no te interesaría meter más, sino te interesa meter otros personajes ya, otros elementos, pero que con Ganyu y con Tartaglia es brutal. Con Tartaglia tiene el pequeño fallo de que las raciones las va a hacer ella más que Tartaglia, pero timándolo bien, la ulti de Tartaglia la podrías vaporizar y eso es un tremendo daño. En cuanto a Xinjiang, yo sigo defendiendo que la idea de que de por sí un personaje ya haga los buffs y debuffs en el aspecto, por ejemplo, físico, me parece más interesante que la necesidad de hacer superconductor, sobre todo porque te permite hacer luego otras reacciones elementales dentro del propio equipo. Esto sigue sin funcionar lo suficiente. La verdad que hemos tenido un bajón de personajes brutal y que cada vez tenemos menos. En la 1.3 va a salir solo un personaje nuevo. Entonces, pese a que yo defienda que cuantos más personajes de un estilo tengamos, ese estilo mejor va a ser, esto no va a funcionar si no nos sacan personajes. Por lo tanto, Xinjiang, entre que espero que es superconductor, tiene unos cooldowns bastante horribles y además pega mucho,
pero no pega tanto como otras cosas que puedes poner en esos equipos físicos, pues tiene que decaer a esa posición. Sigue siendo interesante, pero no es tan buena. Y finalmente Amber es el peor carry del juego, sí que tuvo su uso en el Abismo 12 de Crío para quitar escudos y demás, pero sinceramente eso lo puede hacer hasta Xinjiang y te aporta algo más con el escudo. Así que Amber de los peores personajes del juego y el peor de Pyro seguro. Vamos con Hydro y empezamos con Bárbara. Bárbara es un personaje querido y odiado, ¿no? Ahora la voy a poner delante de Xinjiang incluso por la sencilla razón de que tiene cosas bastante buenas y poco valoradas. La primera es que es un personaje que pega siempre con Hydro, así que para quitar escudos es interesante, y que tiene la capacidad de quitarnos los debuffs de Pyro que nos meten algunos dominios, ¿no? Eso ya lo hace bastante útil. Además es un personaje muy interesante por su habilidad de aumentar el daño de Hydro junto, por ejemplo, a Tartaglia, y que junto a Ganyu nos permite hacer una party de congelar bastante estable. El problema es que luego su kit lo único que hace es curar, nada más. Si la comparas con Bennett, no tiene sentido. Ya toca a mi amigo Shinkyu, que es posiblemente junto a Bennett uno de mis personajes favoritos del juego. Y que Shinkyu es literalmente el mejor support a la hora de aplicar su elemento. La habilidad definitiva de Bennett va a poner el suficiente hidro para que quede hidro de forma aural y nuestro carry o otro personaje sea capaz de hacer las reacciones elementales. Por ponerle una contra, si no tienes la espada del sacrificio con Shinkyu, pierde muchísimo. Por último, Mona, sinceramente debería ponerla más arriba de lo que voy a poner, pero, y tiene un gran pero, es muy parecida a Shinkyu. Shinkyu suele ser mejor, depende de las situaciones, pero es que Mona, el gran problema que tiene es que si no inviertes mucho en ella, si no le pones un equipo muy bueno, no brilla tanto como con un equipo un poco más optimizado y más low, ¿no? Shinkyu sigue brillando. Un Shinkyu a nivel 1 va a hacer mucho más que una Mona a medio equipar. Esa es la gran diferencia por la que creo que Mona decae bastante. Pero insisto, es un grandísimo personaje Mona. Simplemente Shinkyu es un poco más estable. Pasamos a Crio y empezamos con Kaeya, personaje que al principio de la 1.2 se puso de moda por el nuevo set de Crio. Kaeya es un muy buen subcarry, de los mejores de Crio. Quizás Ganyu le supera en líneas generales, pero no siempre. No tiene por qué ser Ganyu siempre la mejor opción de support o subcarry de Crio. Voy a colocar a Kaeya justo delante de Mona por la razón que ya comenté antes de que Mona requiere una inversión muy grande y Kaeya no tanto. El problema que sí le pondría a Kaeya es que requiere o que brilla más cuando tienes la segunda constelación. Hasta que no tienes la segunda constelación, Kaeya es bueno, pero no tanto. Chongyun es un personaje o muy sobrevalorado o muy infravalorado, en mi opinión. Lo voy a poner incluso por delante de los dos carries de 4 estrellas, simplemente porque su efecto es muy único y muy interesante. Su efecto nos permite utilizar, por ejemplo, un Bennett carry, no esté en C6, que sus básicos hagan crío y luego con su habilidad elemental haga piro de una forma muy constante, sobre todo si estás dentro del área que pone Bennett, ¿no? Y la segunda razón por la que lo voy a poner tan alto dentro de lo que cabe es que Chongyun no necesita ninguna inversión. Literalmente a nivel 1 puede funcionar. Si le pones nivel, si le pones algo de inversión, es porque simplemente quieres quizás que aguante un poco más por si lleva algún golpe o algo. Pero su interés principal, el interés que tenemos por Chongyun principal suele ser su habilidad elemental. Sí que es verdad que podemos utilizarlo de subcarry con su habilidad definitiva y demás, pero en líneas generales Kaeya es mejor y sobre todo Ganyu es mucho mejor. Pasamos a las dos healers. Empezamos con Diona. Diona la voy a poner justo delante de Bárbara. Y la razón principal es que son iguales, son bastante parecidas, ¿no? Bárbara es capaz de aplicar hidro con sus básicos, Diona tiene que cargar flechas, pero con ello ya aplica crío, lo cual también es bastante útil. Y podéis decir que el arco es peor que el catalizador, ya que tienes que apuntar, pero es que a la vez puedes pegar a personajes que estén mucho más lejos, así que no tiene por qué ser necesariamente mejor. Como otra utilidad para Diona, pone escudos que te pueden dar cierta resistencia extra, pero sigue siendo resistencia y supervivencia, como las curas. Y el problema que tengo con Diona es parecido a Bárbara, es que solo cura. Y nuevamente compararlas con la otra opción a healer, que es Bennett, es ridículo. Y por último, Kiki me parece el peor healer del juego. No tiene ninguna función más que no sea curar. Y es que incluso en constelación 6, la sexta constelación de Kiki que tanto se aclama, es peor que la de Bárbara realmente. Vamos a ver. Por lo general, cuando te muere un personaje, en Abismo, por ejemplo,
el 90% de los casos va a ser tu carry, porque es el que suele estar pegando, el que suele estar golpeando, y es el que se suele morir. Con Kiki tienes que utilizar su habilidad para que se active la constelación y así resucite. Que sí, que resucita a todos, pero ¿qué vas a esperar a que se muera todo el equipo? No tiene ningún sentido. Con Bárbara, cuando te muera el carry, simplemente resucitará y ya está. Y si te muere el carry, tendrías que usar a Kiki para que lo resucite. Si te muere el carry con Bárbara, simplemente vuelve. No puedes esperar a que te mueran más personajes para que Kiki resucite. Tienes que hacerlo inmediatamente. Así que la sexta constelación de Kiki incluso es peor que la sexta constelación de Bárbara. Y vamos con Electro y empezamos con Fizzle. Fizzle me parece el mejor subcarry del juego. Personaje que simplemente tiene que sacar al cuervo y el cuervo ya cumple. Y en Constelación 6 está muy rota. Pero en Constelación 5 sigue siendo brutal. Quizás no tan arriba como la he puesto, ¿vale? Eso sí que es posible. Quizás decayese unos puestos. Pero en Constelación 6, insisto, es uno de los personajes más rotos del juego. Tiene muchísimo daño, ese es el punto. No necesitas ni hacer reacciones ni hacer nada. Todo el daño que tiene Fizzle es brutal. En cuanto a Beidou, la verdad que Beidou está empezando a ganar popularidad en el juego, en equipos de electrocargado, en equipos con su Crows de carry, cosas así. Beidou es un personaje muy interesante, pero que no acaba de convencer. Y la razón por la que no acaba de convencer es muy sencilla y es Fizzle, ¿vale? Si necesitas un personaje de electro, de support, de subcarry, suele ser Fizzle. Y si vas a usar a Beidou, probablemente es porque ya uses a Fizzle. Así que ese es el problema que tiene Beidou principal. No que sea un mal personaje, sino que ya tiene a otro que la eclipsa bastante. Y por último, Lisa es literalmente el peor personaje del juego. No, no es Amber, Lisa es peor. En primer lugar, Electro vale que no es un elemento muy fuerte, pero es que sigue sin justificar lo mala que es Lisa. Sus habilidades son probablemente las habilidades peor diseñadas del juego. Su habilidad definitiva es lo contrario a la de Venti. Es una habilidad que en vez de acercar a los enemigos, en vez de focalizarlos, los repele. ¿Qué tiene de bueno esto? No tiene sentido. Lisa es horrible. Y por enlazar temas hablando de horrible, vamos con el elemento horrible que es Geo. Y empezamos con Noel. Noel no es healer. No es healer. Aunque cure, nos quita muchísimo daño porque tenemos que pegar con ella. Así que no es healer. Es un carry que tiene la capacidad de curar, que es bastante distinto. Si no utilizas a Noel de carry y lo utilizas de solo healer, tu equipo va a perder una cantidad de daño abismal. Tiene que ser tu carry y tienes que hacer el equipo alrededor de Noel. Y bien, ¿qué tal es Noel como carry? Es interesante porque, insisto, te da esa capacidad de no llevar healer, lo cual está bastante bien. Pero aún así, la voy a poner ahí arriba y me parece ya ser bastante generoso con Noel. Además que Noel necesita defensa y no quiere subir artefactos de defensa por la sencilla razón de que luego no te valen para otros personajes. Es así de sencillo. Y hablando de necesitar defensa, pasamos a Albedo, que es un gran personaje, pero tiene el mismo problema que Noel. Necesita defensa y no quiere subir esos artefactos, no quieres usar defensa porque solo te valen para personajes muy concretos. Además, otra cosa que se suele decir que es buena de Albedo, no sé por qué, es que utiliza un arma de 3 estrellas, que esa es su mejor arma. Y sí, es cierto, es su mejor arma. ¿Y qué tiene de bueno eso? Que vas a subir una espada que solo le vale a un personaje y que no vas a poder reutilizar en ningún otro. ¿Eso es bueno, en serio? Lo que sí es cierto es que Albedo lo compensa con un tremendo daño que tiene con su habilidad elemental y, no menos importante, bastante infravalorado y que me parece de lo mejor de Albedo, su habilidad definitiva, o mejor dicho, su pasiva hace que al usar su habilidad definitiva aumente 125 la maestría elemental de todo el equipo, que es un boost de la hostia. Y pasamos a Zhongli, personaje que quizás os esperéis que lo ponga aquí, pero ni mucho menos, no es tan horrible. Es horrible para ser un personaje de 5 estrellas, pero no es lo peor del mundo. Zhongli tiene una habilidad definitiva que es bastante útil. Y sobre todo ahora en los equipos de congelar, como ya dije antes con Xinjiang, por ejemplo, que reiteres tu idea del equipo sigue siendo bueno. Los equipos de congelar no se basan en hacer mucho daño, sino en ganar mucho tempo. Y Zhongli precisamente lo que te gana con su habilidad definitiva es tempo. No necesitas un healer en un equipo de congelar, necesitas paralizar a los enemigos. Y Zhongli también te proporciona eso para tener un mayor uptime de enemigos paralizados. El problema de Zhongli son muchísimos, pero sobre todo el mayor problema que tiene es su habilidad elemental, que no recarga energía. Y eso es horrible. Pasamos a Nemo y empezamos con Venti. Venti
tiene un rol bastante interesante y único que no tiene el resto de personajes, que es ser Dios, ¿vale? Bennett es el mejor support del juego, pero Venti es Dios, literalmente, es su rol, no es support, no es subcarry, no es Anemo, no es Venerer, es Dios. Así que pasamos a Jhin ahora, y Jhin la coloco muy arriba porque se lo merece. Jhin es la segundona, es el segundo mejor healer del juego y es el segundo mejor Anemo del juego, así que obviamente un personaje con estas dos características tiene que ser un buen personaje. No es que me parezca que Jhin hace cosas super broken, ¿vale? Sí que es cierto que en los equipos de congelar su habilidad elemental la aprovechas y abusas de ella muchísimo. Pero no es que Jhin esté muy rota, es que los otros healers del juego son bastante mediocres. Así que solo por eso, y porque no puedes utilizar a dos Bennett en el abismo, Jhin está tan arriba y tiene que estar tan arriba. Y por último nos queda Sucrose, que a mí Sucrose me parece un personaje brutal. La pongo justo delante de Keqing por una razón muy sencilla, y es que aunque Sucrose no sea un carry popular, últimamente se está jugando bastante un equipo que es Sucrose, Fizzle, Beidou y Xingqiu. Un equipo de electrocargado en el cual Sucrose va a hacer que las reacciones ahí se vuelvan locas. Y la pongo delante de Keqing porque me parece gracioso que Sucrose sea un mejor carry para equipos de electrocargado que la reina de los equipos de electrocargado. Pero además, Sucrose es un personaje que con poca inversión, es de 4 estrellas además, es junto a Bennett, en mi opinión, de los personajes que más pustean y más aportan al equipo con una inversión realmente pequeña. Y para finalizar estaría el Traveler. El Traveler lo considero un personaje aparte, no lo quiero considerar uno de Anemo y uno de Geo, sí que es cierto que son bastante distintos, pero como lo que a mí me suele interesar es, ¿merece la pena invertir en este personaje? Pues quiero considerarlo como un único ente. Sí que es cierto que pues, si subes un talento del Anemo no le sube el talento al de Geo, así que es un poco más costoso en ese sentido. Pero sí que te queda la opción de utilizar a uno o a otro y eso siempre es bueno. El Traveler de Anemo es mediocrillo, sobre todo en comparación a pues, los otros tres personajes de Anemo, ¿no? Pero sigue siendo un personaje de Anemo, sigue siendo un personaje capaz de utilizar el Sombra Verde Esmeralda. Su habilidad definitiva a veces es un poco contraproducente y a veces es muy útil, es bastante situacional. Pero eso sí, el Traveler de Geo es un personaje súper infravalorado, que es muy buen sub DPS, es mejor que Zhongli en todos los equipos en los que quieras ese sub DPS de Geo, excepto quizás en congelar por, insisto, esa reiteración que te da Zhongli. Ya los que habéis usado la descripción del vídeo para llegar hasta aquí, esta sería la tier list que yo haría para la 1.2, ¿vale? Y ahora vamos a especular un poco y hablar de lo que yo creo que podría ser la tier list en la 1.3. Esto cogerlo con muchísimas pinzas porque, insisto, va a acabar siendo una movida de la hostia. En la 1.3 pasan tres cosas. Xiao, el boost a Zhongli y el boost en general al elemento Geo. Lo más interesante quizás del elemento Geo en la 1.3 es la resonancia por llevar dos personajes de Geo, que se vuelve bastante más interesantes. Entonces, al necesitar a dos personajes de Geo, uno de los mejores personajes para cumplir este rol sería Albedo, que ya os dije que es un personaje muy simple y sencillo, pero que te aporta muchísimo al equipo. Podrías meterlo simplemente en cualquier equipo que te diese la gana, no te va a molestar y simplemente te va a aportar algo siempre. Lo pongo aquí, no más arriba, de verdad, porque creo que habrá un personaje superior en ese sentido. En cuanto a Ningguang, la resonancia está tan OP que me parece que va a ser uno de los carries mejores del juego. Quizás incluso la estoy poniendo baja, pero no quiero tampoco mojarme mucho porque creo que no va a llegar al daño de los carries de Pyro ni de Ganyu. En cuanto a Noel, mejora. Claro que mejora porque mejora. Pero creo que no va a ser relevante porque Noel sigue teniendo otros problemas que no se solucionan en la 1.3. En cuanto al Traveler de Geo, mejora, claro, también, como Noel. El problema es que su rol lo va a cumplir mucho mejor Albedo, que va a ser simplemente quiero dos personajes de Geo, no tengo más, meto al Traveler. Que está bien, no es que esté mal, sigue siendo un buen personaje. Lo que quiero decir con esto es, si tuvieras Albedo, no estarías usando a personaje. Albedo es mejor, entonces simplemente el Traveler cae. Pero el que se lleva el pastel en todo esto sin duda es Zhongli. Voy a empezar poniéndolo aquí arriba y os explico por qué. Zhongli se ha visto en las imágenes que han puesto mostrando los cambios en Zhongli, como en una de ellas, en la versión anterior, en la versión actual, perdón, no recarga energía o no sale el orbe de energía, y en la nueva sí que le han puesto un orbe de energía saliendo. Estaban enseñando otra cosa distinta, pero lo han hecho. No sé si es aposta o no.
Si le ha arreglado el problema que tenía con la energía, de que no generaba energía bien, que era bastante aleatorio, me parece que puede ser, no 20 desde luego, pero sí que el otro support que simplemente metes en un equipo y ese equipo mejora muchísimo. De no ser así, de no generar esa energía, sigo creyendo que es un buen personaje, pero quizás no tanto. Quizás sigo poniéndolo muy arriba, pero sí que me va a parecer uno de los personajes más fuertes del juego. Y por último, y volviendo al tema de la energía, está Xiao. Xiao podría cambiar toda esta lista por completo. Pensad que cada vez que salga un personaje, ese personaje puede impactar de tal forma que haga que personajes que no eran tan buenos ahora sí lo sean. Esto funciona así, es un juego que va en equipo. Tienes que valorar un personaje en función a su sinergia, sus combos con otros personajes, porque no juegas a uno, juegas a cuatro. Pero el problema de Xiao, que siempre lo fue desde la beta, es la energía, necesita estar lo más permanentemente posible dentro de su habilidad definitiva y no recarga energía bien. Ese es el problema que tiene Xiao. Si recarga energía bien, puede ser la leche. Si no recarga energía bien, yo lo pondría aquí. Básicamente sería como Keqing, un matabosses de la hostia, pero que luego en, digamos, la vida real no te va a aportar tanto. Pero ahora bien, y os estoy poniendo ahora unas imágenes de lo que fue el tráiler de la 1.3, el teaser, ese stream. En estas imágenes, como veis, Xiao está generando mucha energía. Y a mí eso me da que pensar, quizás han cambiado eso y ahora Xiao sí que pueda, digamos, de por sí mismo tener un uptime bastante alto de su habilidad definitiva. En cuyo caso, Xiao, por el daño que tiene, que eso es innegable, es un personaje con muchísimo daño, tiene unos números altísimos, podría estar incluso al nivel de Diluc y de Klee. De ser cierto esto, personajes como Keqing, que suelen ser conocidos como matabosses, perderían muchísimo. La verdad que caerían bastante en uso. Quiero decir, no le vas a dar uso a Keqing teniendo a Xiao, porque es mejor y punto. Pero por otro lado habría otros que ganarían puntos y en mi opinión uno de ellos sería Mona. Mona, no sé si delante o detrás de Xin-Q, pero Mona con Xiao, con la capacidad de los dos de utilizar sus habilidades definitivas de una forma muy constante y hacer una bursteada de daño de la hostia, me parece un combo bastante interesante. Kaeya, en segundo lugar, podría subir al nivel de Xianling. La razón por la que Kaeya pienso que podría ser un personaje muy interesante es que la habilidad definitiva de Kaeya en segunda constelación no necesita que sea él el que mate a ningún personaje, ¿vale? Tiene que matarlo alguien, él tiene que tocarles. Y con Xiao podrías esparcer con el Anemo, el Hidro de Mona y el Crío de Kaeya y acabar congelando a todos, ganando un tempo de la leche mientras no paras de matar y matar y matar con Xiao. Y otro personaje que podría incluso subir en esta tier list es Bárbara, porque con la habilidad elemental de Bárbara pondremos un aura que hará que Xiao todo lo que toque lo moje. Y lo va a tocar con daño a Nemo, así que vas a esparcer hidro entre todos los enemigos. Con que haya otra cosa, por ejemplo, Ganyu, haciendo una lluvia de chuzos de crío, vas a también conseguir estar permanentemente congelando a todos los enemigos. Y esto es muchísimo tempo junto a muchísimo daño. Pero insisto, todo esto depende mucho de cómo salga Xiao, no lo sabemos. Esto que he hecho ahora es bastante paja y no lo que os toméis en serio, cogedlo mucho con pinzas. Porque además, si muchas cosas suben, por lógica, y solo he bajado a Keqing, muchas van a bajar. Quiero decir, si suben estos personajes, pues quizás Jin decaiga un poco, porque ahora Bárbara es más útil, quizás Albedo al final no sea tan guay, quizás Ningguang tampoco sea tan guay. Insisto, esto es pura especulación. Aquí lo que tiene que mostrar Tier List son los personajes más fuertes del juego. Y no todos pueden ser los personajes más fuertes del juego. Tiene que haber unos mejores que otros y punto. Y si Xiao sale súper roto, lógicamente otros personajes van a perder uso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle like si es así, compartid el vídeo y suscribiros al canal para más contenido. Nos vemos en un mes que haré la tier list de la 1.3 y especularé, como no, a ser posible, de la futura tier list que podría haber en la 1.4. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.